Vive TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Les saludamos con mucho gusto y bueno, pues le recomendamos como siempre que se siga cuidando por ese asunto de la pandemia del COVID-19. Seguimos grabando y trabajando desde casa y hoy agradecemos a nuestras invitadas que nos permitan entrar hasta sus espacios porque bueno, pues vamos a platicar de un tema que a lo mejor no se nos había ocurrido mucho porque cuando pensamos en laboratorios se nos ocurre como a estos científicos con batas blancas y tubos de ensayo y microscopios, pero en ciencias sociales tenemos buenas noticias, también hay laboratorios. Así que bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy porque vamos a hablar del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral que existe acá en el Colegio de San Luis. Y para eso, bueno, pues saludamos a nuestras invitadas de hoy. Nos acompañan Lilia Ábalos y Mercedes Zavala, investigadoras que, bueno, tienen mucha vinculación con este tema. Doctora Mercedes Zavala, gracias por permitirnos estar pues en tu espacio y abordar estos temas y aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, muchas gracias Lidia, saludos a todos. Y bueno, es mi espacio, más bien mi espacio de trabajo, porque es el cubículo, no mi casa, pero me vine para tratar de tener una mejor conexión. Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Y nos acompaña Lilia Ábalos, ella también es investigadora de estos temas de la literatura, de tradición oral, y ella es egresada del Colegio de San Luis. Lilia, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal, Lidia? Pues con el gusto de poder estar en contacto, aunque sea por estos medios y en estos momentos. Pues sí, la verdad es que nos hace mucha falta vernos, saludarnos en persona, pero pues hay que aprovechar también estos espacios y estas nuevas tecnologías. Bueno, a ver, comencemos por el tema pues de hoy tiene que ser este del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, pero vamos a comenzar como por el principio. Mercedes, platícanos así, de manera muy general, ¿qué es la tradición oral y por qué es parte? Bueno, primero, ¿qué es la tradición oral? Bueno, a ver, la tradición oral es enorme, es un conjunto enorme de todo lo que se transmite de manera oral de generación en generación. Son los saberes, el acervo de un saber que se le llama popular a veces, en otros ámbitos se le llama folclórico, pero abarca muchísimo. La tradición oral abarca desde recetas de cocina, medicina, todo lo que sabemos de remedios caseros, hasta danzas, canciones, cuentos, leyendas, corridos, historia oral. Ajá. Y de esa enormidad hay una parte que es literatura, no todo lo que se transmite oralmente es literatura. Entonces, de esa literatura tenemos que el hombre, desde que es hombre, ha tratado de explicarse muchísimas cosas, tanto de fenómenos naturales como de su propia existencia o su propia manera de ser, el ser humano. Entonces, todas esas inquietudes las ha ido vertiendo en distintos moldes que podríamos llamar géneros. Y entonces hay cuentos, leyendas, en un principio hubo mitos que tenían un valor sagrado, ¿sí? Eh, Cuentos, leyendas, mitos, y también de manera poética. ¿Y por qué es importante la parte poética? Porque la poesía te da herramientas como el ritmo de los versos y la rima, que son herramientas que te ayudan a memorizar. Y entonces se aprende más fácil ese texto. Eh, y ahí, por ejemplo, entrarían todas las canciones, los corridos, los romances, aquellos viejísimos que hemos sabido que en la Grecia antigua, Homero acabó diciendo que, bueno, acabamos leyendo la Odisea o la Ilíada de Homero,
estaba compuesta en verso y eran las aventuras de un héroe que se encuentra con dioses, con semidioses y con seres sobrenaturales, pasada al escrito. Seguramente Homero recopiló, sabía muchas versiones, y lo que tenemos es una versión ¿ah? de todos esos poemas. Y toda esa literatura que se va transmitiendo se va actualizando, si no se hubiera perdido, porque tiene una función dentro de una comunidad. Ahora, el problema es que actualmente la comunidad donde se albergaría esa literatura, pues en gran parte se ha perdido, no la comunidad, sino la vida comunitaria. Está la televisión, está la radio, ya no se diga el teléfono celular, ¿no? Pero de todas maneras hemos podido constatar que en nuestro país hay una enorme riqueza de una literatura de tradición oral que sigue vigente, es decir, se sigue cantando y contando. Creo que lo has definido de una manera muy interesante. Se sigue cantando y contando, efectivamente. Lilia, platícanos cuáles dirías que son estas funciones que nos decía Mercedes de la literatura en de tradición oral. ¿Cuál es esta función que cumple en una comunidad? Bueno, pues yo creo que la principal función, en realidad no hay diferencia entre la literatura de tradición oral o la literatura culta de autor o de libro, que es a la que estamos más acostumbrados, que es la de entretener. En realidad, pues sí, cualquier literatura no nos entretiene, pues fácilmente la olvidamos, ni siquiera la terminamos, pues se nos distrae o se nos acaba la atención que le podemos poner. Pero particularmente para la literatura de tradición oral, tiene esta ventaja, que es la que mencionaba Mercedes hace unos momentos, acerca de que tiene la capacidad de actualizarse. Y en ese sentido, aquí es, pues digamos, una ventaja de la literatura de tradición oral, a diferencia de la literatura de la cultura del libro. Si nosotros de pronto comenzamos a leer una novela y no nos atrapa, pues solamente la dejamos por ahí botada y bueno, esa novela se perderá. Pero en el asunto de la literatura de tradición oral tenemos la ventaja de que se puede actualizar y digamos nosotros en una novela, en un libro, no podemos modificar esa novela para que no sea más atractiva y así sí quedarnos con ella porque sabemos que es de alguien más. En la literatura de tradición oral sí puede ocurrir este proceso de variación donde podemos modificar el texto porque ese texto es nuestro, pero no nuestro como una cualidad de autoría, sino que es nuestro como lo es de todo el resto de la comunidad. Entonces, tenemos esa posibilidad, nosotros como transmisores, de adecuar ese texto literario con el que estamos interactuando para que entonces siga vigente y para que pueda perdurar, para que pueda seguir transmitiéndose y para que pueda seguir perteneciendo a una comunidad. Yo creo que esa sería la principal, entretener, pero ya dependiendo de cada género, pues tenemos por ahí algunas otras funciones. Por ejemplo, ahora que Mercedes mencionaba estos grandes textos de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ¿no? Que pues son historias épicas de héroes. Nosotros también el gran género de literatura tradicional mexicano tal vez sea el de el corrido. Y bueno, originalmente el corrido, que también deriva del romance que se contaba en España o de la balada en términos internacionales, pues también tenía una función eminentemente noticiera. Es decir, antes habrá que situarnos en realidad en este contexto donde pues no había internet, digamos, no podríamos estar haciendo esto, donde no había radio o lo había pero de manera muy limitada, no había televisión, entonces la manera en la que tenía la gente de enterarse de los sucesos que ocurrían en el mundo y por el mundo digámoslo en el pueblo de al lado o en otro territorio, pues era justamente porque había gente que cantaba esas noticias y se dedicaba a ir de lugar en lugar a irlas difundiendo. Y sobre esto yo creo que ahora están pensando rápidamente en
todo lo que tiene que ver con cultura medieval y lo que normalmente solemos imaginar siempre que pensamos en cultura medieval es en los cuentos de princesas, por ejemplo, que siempre andaban por ahí como un juglar cantando cosas o llevando las noticias cantando con su guitarra de pueblo en pueblo. Y bueno, en realidad esto, digamos, es lo primero que se nos viene a la mente, pero en realidad también ocurría aquí en México y sigue ocurriendo todavía, en particular con el corrido. Entonces tenemos ahí la función noticiera, que aun cuando, digamos, la noticia ya no está vigente, porque las noticias, pues para que sean noticias tienen que ser momentáneas, tienen que, pues ser recientes. Después de que se pierde eso, en realidad sigue que tener, cambia a principal función otra más, que puede ser la de entretenimiento todavía, o ahora con una función histórica. Digamos, nosotros ahora el corrido de la toma de Zacatecas ya no lo tomamos ahora como un corrido noticioso, porque esa noticia ya pasó. En su momento, los primeros que la escucharon, pues sí la habrán tomado así. Sin embargo, para nosotros todavía puede tener la función noticiera y la función de entretenimiento. Y bueno, por darles otros ejemplos, hay pues las adivinanzas, por ejemplo, algunos cuentos de costumbres, pues también pueden tener una función didáctica, una función de transmitir los valores de la comunidad. Entonces, de nuevo, tenemos que, dependiendo de estos géneros, pues esa función puede ir variando, pero las principales que yo reconocería son las de entretenimiento, la noticiera, la histórica y la didáctica o la de transmisión de los valores comunitarios. Muy bien, estamos platicando con la doctora Mercedes Zavala, ella es investigadora del Colegio de San Luis, del programa de estudios literarios, y también estamos platicando con la doctora Lilia Álvarez Ábalos, ella también es egresada de nuestra maestría y nuestro doctorado de literatura aquí en el Colegio de San Luis. Los dejo con esta cápsula para que conozcamos un poquito más de su importante trayectoria de nuestras dos invitadas, y regresando de la pausa vamos a seguir platicando sobre este tema de, bueno, pues la tradición oral, pero ya en particular nos vamos a meter un poquito más a este laboratorio de materiales orales que está en el Colegio de San Luis y, bueno, pues cuál es su principal objetivo, ¿no? ¿Cuál es su interés? Que, bueno, les adelanto, entre otros, tiene que ver con el rescate, edición y estudio de géneros líricos y narrativos provenientes justamente de la oralidad. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Lo vamos a platicar regresando de esta breve pausa. Continuamos. Mercedes Zavala Gómez del Campo es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Su línea de investigación es literatura tradicional y popular del ámbito hispánico. Tiene como proyecto de investigación en curso formas de vida de la literatura tradicional, la voz y la letra. Dirige el GILTOM, Grupo de Investigación en Literatura de Tradición Oral de México, formado por estudiantes, egresados y profesores del programa de estudios literarios. Tiene diversos libros y publicaciones académicas. Uno de sus libros es el Manual para la Recolección de Literatura de Tradición Oral. Actualmente es profesora investigadora en el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Lilia Álvarez Ábalos es doctora en literatura hispánica por el Colegio de San Luis, con especialidad en tradición oral. Es ganadora del Premio Nacional de Narrativa Dolores Castro 2020 con su novela Aura Haya. Actualmente es docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Estamos de regreso, le estamos platicando, le estamos mostrando, le vamos a acercar a este laboratorio de literatura de tradición oral con el que cuenta el Colegio de San Luis, y para ello, bueno, pues contamos con dos expertas en la materia. Nos acompaña la doctora Mercedes Zavala, investigadora del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, y nos acompaña la doctora Lilia Álvarez Ábalos,
Ella también es egresada de nuestro doctorado en estudios literarios. A ver, platícanos, Mercedes, laboratorio dice en su página web, que se las vamos a estar poniendo aquí a lo largo del programa para que quien guste lo visite y se entere un poco más a detalle. Dice que este laboratorio tiene como principal interés el rescate, edición y estudio de géneros líricos y narrativos provenientes de la oralidad, es decir, de estos que nos platicaban antes del corte, que se rescatan a través de la oralidad de quienes lo platican de generación en generación y los van enriqueciendo con sus propias aportaciones o experiencias. Pero a ver, platíquenos cuáles son los géneros líricos y cuáles son los narrativos, o qué diferencia habría, Mercedes. A ver, a grosso modo, podríamos hablar de los géneros líricos. En los géneros líricos predomina un yo poético, ¿sí? Es una mirada mucho más subjetiva y son cantos, ¿sí? Tenemos la canción lírica, la canción mexicana y prácticamente cualquier canto, pero si quieres ejemplos, pues la canción en coplas, por ejemplo, de los huapangos, de los sones huastecos, del jalisciense, de los de Tierra Caliente, de los de Veracruz, todo eso son géneros líricos. Y luego muchas canciones donde lo que mucha gente confunde con corridos, que no son y que no lo son canciones donde se elogia a una persona. ¿Sí? Hay canciones a Pancho Villa, no porque sea Pancho Villa el elogiado, pasa a ser un corrido. Ajá. Y en cambio los géneros narrativos, ya sea en forma poética o en prosa, lo que hacen es narrar, contar una historia. No quiere decir que los géneros líricos no tengan algunos versos narrativos, pero no son los predominantes. En cambio, en los géneros narrativos, lo medular es que se nos cuenta una historia en distintos moldes. Puede ser en un corrido, o puede ser en una leyenda, o puede ser en un cuento. Y de hecho hay temas que aparecen en leyendas y que aparecen en corridos. Son como diversas maneras de tratar un mismo tema que nos puede preocupar, por ejemplo. Ajá. Muy bien. Lilia, ¿podrías platicarnos qué es un laboratorio? Yo decía al principio del programa que cuando decimos laboratorio y nos imaginamos a los científicos con sus batas blancas y sus microscopios, pero en ciencias sociales también hay laboratorios. En el Colegio de San Luis tenemos varios. Uno de ellos, por supuesto, es el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Podrías explicarnos un poco esta parte? Claro que sí, Lidia. Y bueno, yo también pues entiendo que normalmente hay esta confusión de, bueno, cómo va a haber un laboratorio en literatura si no parece que sean pues cosas correspondientes o que tengan que ver. Pero en realidad, si pensamos incluso en la palabra laboratorio, pues es un lugar de labor, es un lugar de trabajo, un lugar de procesamiento. Y entonces, en realidad, lo que tenemos que saber es que pues la literatura, como está ahí en su estado natural, y en particular la literatura de tradición oral, que está ahí viviendo y siendo transmitida en su entorno, en el entorno que le es propio, transmitida de generación en generación por medio de la voz, con el soporte de la memoria, pues una cosa es que esté ahí ella viviendo su propio proceso, porque digamos es una literatura viva, y otra cosa es tenerla como un material que nosotros podemos estudiar, trabajar, divulgar y hacer estos repositorios. Entonces, justamente lo que hace el laboratorio es pues limar la distancia entre esa literatura de tradición oral que anda por ahí suelta viviendo su propio proceso y que pues no le interesa que ahí los investigadores andemos haciendo lo nuestro, y entre pues justamente la labor científica de estudiarla, de procesarla y de tener estos materiales para ser estudiados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se necesita entonces para estudiar esta literatura de tradición oral? Pues para empezar, nosotros difícilmente, pues estando directamente en la transmisión de los textos, pues podemos ya tenerlos registrados para después volver a ellos y estudiarlos.
Así que necesitamos de un soporte que nos permita volver a estos textos. Así que primero, en este laboratorio, ya Mercedes nos hará las indicaciones de los objetos con los que cuenta, pues tenemos grabadoras de voz. También estas grabaciones pueden ser en video, pero nosotros, o al menos yo en mi proceso como investigadora, he trabajado más con la grabadora de voz y entonces nos permite tener la grabación de un texto como es transmitido, digamos, en su entorno más o menos natural, y aquí ya digo más o menos porque pues este texto que nos están contando ahora, pues lo natural no era que se lo contaran a un investigador a quien no conocen, ¿verdad? Lo normal hubiera sido que se lo contaran ahí mismo a alguien dentro de la comunidad. Pero entonces, una vez que nosotros ya tenemos el audio, podemos acudir a este laboratorio de tradición oral con este equipo que es parte del laboratorio de tradición oral y entonces ahí tenemos el material adecuado, el software adecuado, el hardware adecuado y bueno, además también nosotros nos tenemos que capacitar para extraer ese audio que digamos sea de una calidad pues aceptable para reproducirse, no solo para nosotros, sino que también lo que estamos esperando es que sea un audio que se puede colgar directamente de la página de nuestro laboratorio y de nuestro grupo de investigación para que la gente pueda conocer cómo se transmite este texto de viva voz de los informantes. Ahora, hasta aquí queda el aspecto de la divulgación, pero además nosotros estudiamos y analizamos este texto. Entonces, una vez que tenemos limpio, por así decir, este audio, pues nos será más fácil estudiarlo pues a diversos niveles. Sobre todo en literatura de tradición oral, parte de lo que hacemos mucho es relacionar estos textos con otros con los que tienen algún vínculo. Por ejemplo, volviendo a este asunto de los corridos, si recuerdan ustedes, también para quien nos esté viendo, muchos de los corridos empiezan con un saludo del propio corridista, o dando los buenos días, o dando la bienvenida al público que nos está escuchando. Entonces, pues, eso nos permite vincular el texto en particular que estamos trabajando con otros que pueden empezar de manera similar, pero entonces ahí ya notaríamos cuáles son las diferencias que hay entre estos textos. A su vez, también en este laboratorio lo que hacemos es una transcripción textual del texto. Entonces, el objetivo del laboratorio y sobre lo que estamos trabajando es que estos textos estén disponibles tanto en el audio, cuando la calidad de este audio sí lo permite para poder consultarlos, pero también poder tener el texto para que también sea un texto que ahora se pueda leer. Y bueno, para esto, de nuevo, yo estoy segura que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos leído alguna leyenda, hemos leído algún trabalenguas, alguna adivinanza, y bueno, estos son textos que justamente alguien tuvo que extraer de esta naturaleza de vida de la literatura de tradición oral y pasarlos entonces a su forma de texto escrito y a su forma de libro. Entonces, bueno, justamente el laboratorio de tradición oral es el espacio adecuado para llevar a cabo este proceso de trabajo de los textos orales, Lidia. Muchas gracias, Lilia. Mercedes, antes de irnos al pausa, me gustaría que nos platicaras brevemente por qué se formó este laboratorio. Tenemos entendido que existe a partir del año 2017 acá en el Colegio de San Luis. Platícanos un poco sobre esto. Mira, fue nosotros a la tarea que se refirió Lilia, que es hacer trabajo de campo, es decir, ir a las comunidades, pedir que nos canten y nos cuenten, grabarlo, pues lo hacíamos con cassettes chiquitos, con teléfonos celulares de algunos de los compañeros, de los estudiantes, porque yo ni eso tenía, o con pequeñas grabadoras. Pero el cassette, que ya muchas personas del público quizá ni sepan bien a bien lo que es, tiene mucho ruido en su grabación, no es una grabación de alta fidelidad. Total, que empezamos en el 2010 a hacer ese tipo de grabaciones y en el 2017 nos invitaron Santiago Cortés y Berenice Granados de una recién creada unidad de la UNAM en Morelia, Michoacán, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, que ahora ya es la UDIR, Unidad Morelia, habían obtenido por CONACYT en laboratorios nacionales
todo el apoyo enorme, ahora sí que sin verme exagerada, millonario apoyo para crear el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Ellos lo hacen de manera mucho más amplia, pero nos invitaron a hacer un laboratorio como si fuera una sucursal, una especie de sede en San Luis Potosí, con la especificación o especialización que queríamos nosotros, que era exclusivamente literatura. Y claro que con mucho menos herramientas de las que ellos tenían, que tienen incluso un camioncito, que es como una casa coche que va por ahí difundiendo algunas de las grabaciones que han hecho y que ya lo hemos tenido de visita aquí. Pero entonces entramos y CONACYT nos apoyaba, o bueno, CONACYT apoyaba con el apoyo del Colegio de San Luis, mitad y mitad. Eso nos permitió adquirir 10 grabadoras Tascam para nuestros trabajadores de campo, nuestros trabajos de campo, más computadoras de muy buena calidad, Macintosh, que podían ayudarnos a filtrar y procesar todos esos materiales, y además de algunas cámaras y softwares. Y eso hasta el 2019, que ya nos salió la convocatoria. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a ir platicando con nuestras invitadas sobre este laboratorio de literatura de tradición oral, que bueno, pues es un espacio especializado de este programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Y mientras, bueno, pues los dejamos con esta cápsula para que sigan conociendo más de las actividades que seguimos llevando a cabo a sana distancia en el Colegio de San Luis. Continuamos. El Colegio de San Luis te invita a participar en la convocatoria del doctorado en literatura hispánica. El doctorado busca vincular estrategias de aprendizaje académico con las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa de estudios literarios. Puedes enviar tus documentos hasta el viernes 7 de mayo de 2021. La convocatoria, el aviso de aspirantes preseleccionados y la lista de aspirantes aceptados se publicarán en el portal del Colegio de San Luis, www.colsan.edu.mx. Para más información puedes comunicarte al correo c.doctorado.lit@colsan.edu.mx o consulta la convocatoria completa en nuestra página web. Estamos de regreso, continuamos platicando de este laboratorio de literatura de tradición oral que tiene el Colegio de San Luis, y la doctora Mercedes Zavala nos estaba comentando, bueno, pues cómo surge en este 2017 con esta vinculación con este laboratorio de la UNAM que tenía, que tiene de hecho en Morelia, y que, bueno, pues como una especie de subsede nos comparten este financiamiento, este proyecto, y se puede lograr equipar en su inicio este laboratorio. ¿Qué otra vinculación importante dirías, doctora Mercedes, que tenemos y que, bueno, pues que haya servido como una asociación estratégica por todo lo que puede llegar a ser de utilidad este laboratorio? Mira, antes del 2017 tenemos desde antes del 2017 un grupo que parece que tiene nombre de hotel, pero no. Se llama Hiltom, que es Grupo de Investigación en Literatura de Tradición Oral Moderna. Y nosotros, precisamente, ese material que recogíamos en trabajo de campo y que nos poníamos de acuerdo para transcribir y más o menos formar ciertas normas editoriales de cómo transcribir, etcétera, pues necesitábamos mucho de un apoyo de un laboratorio, precisamente, porque finalmente el laboratorio es una herramienta como un procesador para poder trabajar los textos y estudiarlos. Tú hacías la analogía con un laboratorio científico. Es eso, el laboratorio de literatura de tradición oral
digamos, que es el que procesa todos los materiales. Nuestra materia prima sería el canto y la voz, ya sea del cuento o del canto, y ya procesado, limpiado, porque sabes lo que es grabar un cuento en una comunidad donde pasa el tráiler en la carretera, grita el niño, balan los borregos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de limpiar eso para poderlo transcribir bien y editar. Que eso es lo que hace el grupo de investigación en literatura de tradición oral moderna, que también tenemos una página y está perfectamente vinculado. Nuestro problema son los recursos también humanos, que no tenemos tanta gente como para decir, bueno, pues ahora se quedan a trabajar aquí, porque ¿con qué les pagamos? Entonces, bueno, sí, como parte de su formación, los propios estudiantes que hacen esas recolecciones que los llevamos nosotros a hacer trabajo de campo, tienen que transcribir. Pero se está formando un repositorio de miles y miles de archivos y que a lo que aspiramos es, hay un ejemplo en la página del Hilton, a que podamos, al entrar, asociar, por ejemplo, busco Valentín de la Sierra y me sale que es un corrido. El corrido de Valentín de la Sierra, de la Revolución Cristera, y hay varias versiones. Le doy clic en una y me sale el audio del señor cantando con el texto que él me cantó. Y luego en otra versión de Valentín de la Sierra puede ser igualito, o sea, le doy clic y me sale el audio y una versión quizá mucho más larga o quizá un poco diferente. Ajá, porque la tradición oral vive en variantes. O sea, no hay el corrido de Valentín de la Sierra, la leyenda de la Llorona. No, de la leyenda de la Llorona son miles y miles y miles de versiones. Entonces, nuestra idea, a lo que aspiramos, es eso, y lo pueden hacer o pueden experimentar en páginas de colegas de nosotros. La Universidad de Jaén en España acabó auspiciando y recogiendo el corpus de literatura oral que dirigía David Mañero y que empezó también ya a abrumarse con tantísimo trabajo y tantísimo material, y la universidad pudo recogerla, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando muy paso a pasito, muy poco a poco, pero tratando de llegar a nuestra meta, que es esta de los audios, y luego crear también repositorios completos, porque en los audios, al que es lingüista, le va a interesar, por ejemplo, toda la parte de dialectología y de fonética, que a nosotros, especialistas en literatura de tradición oral, no es que no nos interese, pero no es nuestra prioridad, ¿sí? Incluso también en el repositorio habrá muchas historias y anécdotas que nos cuenta la gente, por ejemplo, de la Revolución, ¿sí? Pero que no son ni leyenda, ni corrido, ni cuento, ni canto, que no son literatura, sino es una simple anécdota y que nos refleja parte de esa riqueza comunitaria, de la memoria colectiva. Digamos que la memoria colectiva es como un caudal de un río y que trae desde siglos, ¿no? Desde siglos, desde distintas culturas. Hay que acordar que nosotros somos la fusión de más de una cultura, no solo la española o la indígena, sino dentro de las indígenas eran varias culturas, y además de la española, pues también no era la española, sino otras fusiones. En ese caudal de memoria, nosotros hacemos como pequeñas pescas, de cantos, de cuentos, de leyendas, pero el caudal sigue, y dentro de ese caudal, pues también hay historias, anécdotas, enojos, problemas y de todo, que eso muchas veces se graba, pero no nos interesa procesarlo como literatura y se queda. Pero si está en un índice, pues el investigador de otra disciplina, un antropólogo, un historiador, le puede
resultar de interés y lo puede consultar. Yo quisiera preguntarles a las dos, justo, ya te había preguntado en un programa anterior que nos hiciste favor de acompañarnos, Mercedes, cuál es precisamente la importancia de que los científicos sociales se ocupen de rescatar toda esta memoria colectiva. Nos decías, le puede servir al antropólogo y le sirve al historiador y a los lingüistas y a los expertos en estudios literarios como ustedes, pero digamos, para que un poco la gente común, como la señora que nos está viendo en el programa, el maestro jubilado o tu servidora, le podamos entender un poquito más por qué es importante recuperar esta memoria colectiva, qué aprendizajes deja, para qué nos sirve. ¿Nos podrías explicar un poquito? Mira, yo siempre he pensado que en gran medida somos lo que cantamos y contamos. Conocer nuestra literatura de tradición oral y conocer nuestra tradición oral, de todo, hasta de cómo se hace una cazuela aquí y cómo se hace en Oaxaca y cómo la hacen los rarámuris en Chihuahua. Eso te enseña muchísimo y además te da algo que es muy difícil de concretar o de medir o de transmitir de otra forma, que es el sentido de identidad. ¿Sí? Ha habido muchísimas políticas públicas tratando de crear sentido de identidad. Y la verdad es que no se ha logrado mucho, que si los símbolos patrios, que si esto, que si lo otro, conociéndonos a través de esa literatura y de esa memoria colectiva, es como vamos a lograr una identidad más fuerte. Para mí es eso. Lilia, ¿qué nos dirías sobre este mismo aspecto? Yo creo que hacer esta labor tiene mucho que ver con valorar cosas que normalmente no han sido valoradas, sobre todo por esta falsa idea que solemos tener de manera reduccionista acerca de qué es lo que tiene valor y qué es lo que no, y muy fundado como en la educación de manera institucional. Digamos, pensamos que el conocimiento que es valioso es el que aprendemos en la escuela, que es esta institución a la que vamos desde pequeños y nos graduamos alguna vez, y en realidad, pues, lo que nosotros estudiamos, pues, en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? No es restrictivo. Las personas que poseen un gran acervo de literatura tradicional, a los que les llamamos informantes privilegiados, pues hay de todo. Puede haber, sí, doctores, con grado de doctor, pero puede haber gente que nunca fue a una escuela institucional. Ahora, ¿esto quiere decir que entonces no posee conocimiento? No, pues claro que no. Entonces, claro que al momento de nosotros ir a hacer este trabajo de campo y, digamos, hablar con las personas y también que ellos se den cuenta que lo que poseen y lo que poseen que les fue dado también de generaciones anteriores, de sus madres, de sus padres, de sus abuelos, pues tiene ese valor. E incluso nos ha tocado que tienen ellos esta extrañeza, seguramente a Mercedes también le ha tocado pero quiere hablar conmigo, pero no, mire, el licenciado vive en este otro lado, el ingeniero vive en este otro lado, como por qué va a querer usted hablar conmigo que viene de una universidad o de ese instituto de donde dice que viene, ¿no? Entonces, en realidad también es darle este valor a estos conocimientos que durante mucho tiempo también han pasado como inadvertidos en su validez. Y bueno, eso me parece muy gratificante tanto para los transmisores que nos están compartiendo finalmente su conocimiento, pero finalmente también para nosotros como investigadores, justo como lo dice Mercedes, es estar en contacto, perdón, se atraviesa mi gato, pero es estar en contacto con pues estos conocimientos que finalmente siguen siendo tan nuestros y que han construido una identidad durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora, ¿cuál es como la importancia de esto? En realidad yo
creería, Lidia, que en realidad algo que nos parece ahora tan rudimentario o que ya lo damos por hecho como es la voz, en realidad sigue siendo lo que le da estructura a todas las demás cosas porque sigue conviviendo con lo nuevo. Incluso ahora, aunque esta charla la podemos hacer gracias a la tecnología y al internet y a las webcams y demás, en realidad lo principal que seguimos teniendo aquí es la voz. Entonces es ver cómo esa voz sigue perviviendo y conviviendo con todas las demás formas de cultura que tenemos ahora, Lidia. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para preguntarles a nuestras invitadas, perdón, cuáles son, son expertas en hacer ahí trabajo de campo, no se diga Mercedes, que tiene toda una trayectoria, de hecho tiene un manual, que bueno, a ver si nos alcanza el tiempo para platicar un poco sobre este manual que tienes y preguntarles, bueno, pues cuáles son esos hallazgos que han tenido y que se está concentrando en este laboratorio o la riqueza que se puede llegar a tener en este laboratorio, que bueno, pues es muy joven todavía, pero que pues sí va dando pasos importantes. Hacemos una pausa, los dejamos con esta novedad de nuestro Fondo Editorial Colsan y regresamos. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. A ver, pues ya es nuestro último bloque y para terminar quisiera preguntarles cuáles son como algunos de los hallazgos que han tenido, algo que se hayan encontrado en su trabajo de campo que nos puedan compartir. Y bueno, pues sé que es mucho de esta enorme riqueza que se encuentra en nuestros pueblos, en nuestras rancherías, en toda la gente que todavía mantiene como muy protegida, muy cuidada esta tradición oral porque son familias con mucha cercanía, con mucha comunicación, muy en su estilo, por supuesto, y que seguramente sigue siendo una materia prima muy importante para todos los científicos, ¿no? Historiadores, antropólogos, lingüistas, etcétera. Platícanos, Mercedes, un poco de lo que se han encontrado y platícanos de tu manual, de qué se trata. A ver, empiezo para hacerlo más breve por el manual, que no es mi manual, sino nuestro manual, porque aunque lo firmamos Alejandra Camacho Ruán y yo, fue porque, bueno, fuimos las que nos quedamos con el trabajo arduo al final, ¿no? Pero ahí mismo en la primera página dice que es una labor colectiva de todos los miembros del Grupo de Investigación de Literatura de Tradición Oral Moderna, del GILTOM. Entonces, es pues eso, un pequeño manual que incluso puedes meter así en el doblar y meter en el bolsillo, porque es una guía de qué temas se pueden preguntar, qué no preguntar, cómo acercarse a las personas, porque no es tan fácil. Lo que decía Lilia, pues te dicen, no, usted, yo, ¿para qué? ¿Yo qué voy a saber? Yo ni sé leer, apenas sé leer y escribir. Hay un trabajo que no somos los que estamos rescatando, más bien nos estamos enriqueciendo. Y la idea es que cada vez que hacemos trabajo de campo, toda esa gente revalore sus conocimientos, ¿sí? Hay muchas comunidades en las que sí se da, en las que, por ejemplo, te encuentras a alguien joven y te dice, yo no me sé, pero mi papá los cuenta muy, muy bien los cuentos. Vaya para allá y se llama Wenceslao y por Pozo del Carmen estuvimos ahí, o Peotillos, no me acuerdo, con un señor que contó cuentos de manera magnífica, ¿no?
y nos lo remitieron los niños o jovencitos. Y otra cosa que muestra eso es que México es todavía un país que valora a sus viejos. Los valora por el conocimiento que poseen, por la experiencia que poseen, ¿sí? Y eso es muy importante reconocérselos en las comunidades, porque ahora en las ciudades o en los núcleos urbanos, esa cercanía humana y autoridad moral y de cariño que existe con los viejos se ha ido perdiendo un poco. En los ámbitos más rurales todavía se da. Entonces, es un poco la idea. Este manual trae incluso qué tipo de cuentos se pueden preguntar y cómo preguntar sobre las leyendas, por ejemplo. Pues si uno pregunta, oiga, ¿y por aquí espantan? Pues te van a decir que sí, porque pues seguro jugó escondidillas. Pero el chiste es cómo preguntar por esos seres sobrenaturales, cómo preguntar para que te cuente la leyenda completa y no solo lo que le pasó a ella y se lo adjudique a la Llorona, etcétera. Entonces, este es el manual que por un módico precio pueden adquirir en la librería del Colegio de México, del Colegio de San Luis. Y ahora me preguntabas de casos así extraordinarios. Yo no dejo de maravillarme con dos cosas. Uno, la increíble fusión o el increíble mestizaje que existe, por ejemplo, en San Luis Potosí. Hay zonas donde hay un predominio de la cultura indígena sobre la cultura hispánica, podríamos llamarlo. En San Luis Potosí, aún en la parte de la Huasteca, en comunidades Tenec, por ejemplo, hay un mestizaje tal que en lengua Tenec, entre Tenec y español, me fue contado un cuento que aparece en el Quijote. Y no es porque la persona hubiera leído el Quijote, sino que son cuentos de la tradición oral que trajeron los españoles y que con el tiempo esa comunidad cuya lengua es el Tenec se fue apropiando y se fue sintiéndolo tan suyo que lo fue traduciendo. No fue labor de una persona, sino que se va dando así, ¿sí? A mí eso me encanta. Y la otra es cómo hay cuentos que se adaptan a las circunstancias y cambian muchos de los elementos que conocemos por los elementos, digamos que autóctonos, ¿no? Los cuentos en España, pues son la zorra y el conejo, por ejemplo, y aquí es el coyote y el conejo, ¿sí? Que esos se van, pues claro, viven aquí. Cuando es el zorro, nos puede dar una pista, o la zorra en un cuento nos puede dar una pista de que no es de aquí, de que lo aprendió de un libro o algo por el estilo, ¿sí? Porque no tenemos que, ahora sí que no todo lo que nos cuentan es literatura tradicional. También nos pueden contar un cuento de las 1001 noches que un profesor les contó maravillosamente en la escuela, ¿sí? Pero ese cuento no lo habrá hecho suyo si no le han hecho las variaciones como de apropiación. Muy bien. Lilia, ya casi para despedirnos, platícanos un poco sobre, bueno, pues también, ¿no? Que estos hallazgos que tú en trabajo de campo hayas tenido y que conoces también de cerca el laboratorio, cuáles son sus principales acervos, sus principales actividades, cuál, digamos, es el potencial que tiene para seguir resguardando estos materiales. Claro que sí, Lidia. Bueno, tengo que empezar por las cosas que me han maravillado a mí en trabajo de campo y que la verdad es que todavía me siguen maravillando y que justamente yo por hacer trabajo de campo fue que decidí dedicarme a la literatura de tradición oral. Bueno, esa es la versión oficial, porque la versión extraoficial es que Mercedes me abdujo a esta línea de investigación. Pero en realidad también habría que decirlo, para estudiar literatura de tradición oral no es necesario hacer trabajo de campo,
pero yo creo que vaya que sí lo enriquece bastante. Y digo, no es necesario porque ya hay colecciones publicadas, ya hay acervos y uno podría directamente irse a estudiar y analizar los acervos que ya existen. Pero finalmente el continuar haciendo trabajo de campo, el continuar procesando estos textos provenientes de la tradición oral, pues justamente vamos también aportando a estos a estos acervos para que los investigadores, y no solo en literatura, sino en diversas disciplinas, pues puedan seguir trabajando en ellos. Entonces, bueno, te comento que pues yo me decidí a especializarme en literatura de tradición oral gracias a la experiencia tan gratificante que es hacer el trabajo de campo, porque finalmente estás en convivencia con una literatura viva, pero al mismo tiempo con una literatura que al estar en contacto con ella y en este momento tan particular que pues es el ahora, no es solo con ella, sino que en realidad estás conviviendo con toda la historia que por la que ha tenido que transcurrir este texto para que tú lo puedas estar oyendo de viva voz hoy. Y bueno, es una experiencia, la verdad, un poco indescriptible, pero para tratar de que sea un poco, para compartirlo, les voy a dar algunos ejemplos. Yo creo que el informante privilegiado o el más privilegiado con el que he podido tener interacciones, Tomás Rangel, por si por ahí me está escuchando Tomás Rangel o alguien lo conoce, pues bueno, de nuevo reiterarle mi agradecimiento. Y el señor Tomás Rangel vive en Gogorrón, en Villa de Reyes, pero no donde está la hacienda, sino en el poblado de Gogorrón. Y bueno, estar en contacto con el señor Tomás, pues bueno, fue una cosa impresionante porque me contó una gran variedad de cuentos que yo únicamente los había conocido porque había leído una colección de cuentos de la época medieval, por ejemplo. Y ahora el señor Tomás Rangel me los estaba contando, pues como con esa cotidianidad con la que cuenta las cosas de todos sus días. Por darles un ejemplo, pues me contó un cuento acerca de el manejo de la manipulación del agua, para que el agua por sí sola hiciera ciertas tareas que le tocaba hacer a él o a sus trabajadores. Y entonces también de nuevo esta habilidad pues la conocía yo desde las colecciones de cuentos medievales, todo lo que tuvo que transcurrir, pero además al mismo tiempo, si ustedes han visto Fantasía 2000 de Disney, en realidad es algo que hace Mickey Mouse cuando está en su papel de brujo. Entonces, digamos, son estos motivos, les llamamos en literatura de tradición oral, que siguen repitiéndose a lo largo de la historia y en diversos textos, y cómo ha tenido que transcurrir este motivo durante tanto tiempo, durante tantos géneros, durante tantos medios de transmisión, y todavía te lo puedes encontrar tú vivo en alguien que pues vive aquí en realidad relativamente cerca de San Luis, de donde soy originaria yo, y que pues es una experiencia, te digo, indescriptible, maravillosa, el poder estar en contacto con estos textos vivos ahora, pero que han tenido que recorrer muchísimo tiempo, muchísima historia, muchísimas adaptaciones hasta que los podamos conocer ahora, Lidia. Pues muchísimas gracias a las dos, el tiempo se nos fue volando y voy a avisar oficialmente a Mercedes que le voy a ir a tomar prestada una frase para darle nombre al programa de hoy y así lo vamos a estar anunciando porque me encantó la manera en cómo lo ha resumido, somos lo que contamos y lo que cantamos. La verdad es que la tradición oral nos puede llevar a descubrir muchísimo de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Así que bueno, pues gracias a las dos por habernos acompañado. Mercedes, gracias. Gracias a ti, Lidia, gracias a todo el público que escuchó. Gracias, Lilia. Y bueno, pues también nos despedimos. Este programa lo puede ver los martes aquí a través de 9TV y les recordamos que mañana miércoles ya estará disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Muchas gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 21 de enero al 11 de marzo continuamos con las transmisiones por Facebook Live de personajes sobrenaturales en cuarentena. Vacuna sobrenatural. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook.
El Diplomado en Línea, Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes, te invita a su siguiente conferencia magistral con la doctora Rita Segato con el tema Reflexiones para comprender las estructuras de la violencia contra las mujeres. El 17 de febrero a las 17 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. Te recordamos que tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Historia, Doctorado en Literatura Hispánica y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.